ustedes muy buenas noches. El día de hoy vamos a tocar el tema de ficha de valoración de riesgo, un tema muy importante porque va a ser el aspecto medular del proceso especial de violencia. En el riesgo es donde se centra, por ejemplo, la medida de protección, entendida esta pues como la tendiente a cautelar los intereses de la víctima. Siguiente diapositiva. Los que ya vienen siguiéndonos, al menos han podido detectar que se habla bastante en el aspecto práctico de la cual nos caracterizan las clases que venimos impartiendo. Y ahora, ¿cómo ubico la medida de protección? Usted se va a preguntar, ¿la medida de protección, la ficha de valoración de riesgo es una diligencia? ¿Es un acto de investigación? ¿En qué etapa procesal se practica la medida de protección? Entonces, para poder ubicarnos en la ficha de valoración de riesgo, vamos a tener que tener en cuenta dos aspectos muy importantes. Primero, la ley 30364, donde no solamente hablamos de sujetos protegidos, tipos de violencia, estereotipos o contextos, sino también nos va a mencionar, por ejemplo, qué es la valoración del riesgo, para qué sirve la valoración del riesgo y qué es la famosa ficha de valoración. Pero siempre vas a tener en cuenta las reglas del Código Procesal Penal, porque recuerda que todo nace como una denuncia y las denuncias pues tienen asidero, tienen el plano eh, terrenal para que se materialicen a través de una denuncia. Y si es una denuncia, obviamente nos vamos a enfocar en un tema penal. Siguiente, estos y con la denuncia nacen dos ámbitos, no son etapas, son ámbitos, porque cuando son etapas, por ejemplo, hablamos de las etapas del proceso penal, las etapas son aquellas etapas que una le sigue a la otra y por lo tanto la precluyen. En este caso no se habla de etapas en el proceso penal o etapas en el proceso especial, sino de ámbitos. Tenemos dos ámbitos, que es el ámbito tutela. En el ámbito tutela es donde donde tiene mayor preponderancia, por ejemplo, la ficha de valoración de riesgo. Si bien es cierto, la ficha de valoración de riesgo nace en un proceso penal, el día de hoy vamos a ver qué tan grado probatorio tiene esta ficha de valoración de riesgo, no solamente en el proceso especial, sino en el proceso penal. Entonces tenemos dos ámbitos, ¿no? El ámbito tutela, donde se interpone la denuncia, interviene la PNP y ese informe policial se remite al juzgado especializado de violencia, y tenemos el ámbito de sanción, donde también interviene el mismo policía, pero este informe policial con todas las diligencias son remitidas al fiscal penal, ¿correcto? Tenemos una misma denuncia, un mismo informe, unas mismas diligencias, pero que toman dos caminos diferentes. Primer camino, la del ámbito sanción, y la segunda del ámbito tutela. Estos ámbitos son bien marcados porque en ambos, ojo, en ambos la ficha de valoración de riesgo también eh, tiene sus caminos. Siguiente diapositiva. Y como saben, el proceso penal se divide en tres etapas, ¿no? A diferencia de los ámbitos, tenemos la etapa de preliminar, la investigación y tenemos la juicio oral. Pero, ¿dónde se materializa, dónde se desarrolla, doctor, la ficha de valoración de riesgo? ¿En juicio oral? Pues no. En etapa intermedia, no. La ficha de valoración de riesgo se realiza en la investigación preliminar. Al momento que hacemos las diligencias urgentes e inaplazables, el funcionario a cargo, ya sea policía, fiscal o poder judicial, tiene que elaborar la ficha de valoración de riesgo. ¿Cómo es eso, doctor? Yo pensaba que solamente los policías hacían la ficha de valoración. No,
La ley no indica que solamente el policía, sino donde la persona interponga su denuncia, este funcionario tiene que también levantar la ficha de valoración de riesgo. Recuerda que es un personal especializado, tanto como fiscal, juez o PNP. Los tres son funcionarios especializados en estos temas de violencia y están en plenas facultades de realizar o levantar la famosa ficha de valoración de riesgo. Siguiente diapositiva. Muy bien. Cuando se va a hacer la investigación del delito, por ejemplo, de agresiones, vamos a tener el despliegue de tres tipos de acciones por parte del funcionario. Supongamos el sede policial, ¿no? Las diligencias urgentes e inaplazables cuando vamos a hacer una denuncia de violencia, ¿no? Recibimos el acta de denuncia verbal, las evaluaciones médico-legales si es una agresión física, la evaluación psicológica si es una agresión psicológica, la declaración de la víctima, declaraciones de testigos. También podemos tener visualización de videos, audios, verificaciones domiciliarias, inspecciones técnicas, declaraciones del detenido una vez que se hayan terminado todas, en el caso de que contemos en un caso de detención, y alguna otra diligencia urgente e inaplazable. Obviamente sabemos que no es lo mismo una diligencia urgente e inaplazable que un acto de investigación, ¿no? Por ejemplo, que es un acto de investigación, quizá una escucha, entre otros actos de investigación, que pocos se realizan en los delitos de agresiones. Más se llevan a cabo diligencias urgentes e inaplazables, porque una cosa es una diligencia y otra cosa es un acto de investigación, son dos cosas diferentes. Y la ficha de valoración de riesgo. Doctor, ¿por qué la ficha de valoración está aparte y no está junto a las demás diligencias? La ficha de valoración de riesgo no es una diligencia ni es un acto de investigación. La ficha de valoración de riesgo es un instrumento técnico de medición. Incluso algunos dicen que es un instrumento científico, ¿no? Elaborado por psicólogos. Pero lo que sí es cierto es que es un instrumento para medir, ¿no? ¿Y qué quiere medir, doctor, la ficha de valoración? El riesgo. Por ejemplo, yo con el acta de denuncia verbal, por ejemplo, con el certificado médico legal puedo medir el daño. Por ejemplo, un 0 por 2, un 3 por 5, ¿no? Lamentablemente un ojo morado, una nariz rota. Con la pericia psicológica también puedo medir el daño. ¿Y cómo mido el daño? ¿No? Una afectación psicológica, cognitiva o conductual, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando el psicólogo me arroja una medida, una afectación emocional? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como funcionario, como defensor? Solicitar al perito forense si esa afectación emocional es o afectación psicológica o es conectiva o es conductual, que en la mayoría de casos, si usted pide la aclaración por parte del perito, lo va a realizar. Pero esos dos pericias, por ejemplo, nos van a servir para cuantificar el daño, ¿no? Y más aún para a realizar la subsunción típica en el artículo 122b del Código Penal, que es el delito de agresiones. Pero, ¿cómo yo mido el riesgo? Porque recuerda que, por ejemplo, el certificado médico legal eh, puede demorar, ¿no? Puede demorar un día quizá en su emisión hasta que se traslade a la víctima, pero el certificado psicológico también puede demorar de 2 a 3 meses, porque recuerda que no se brinda al momento. La víctima tiene que ir a medicina legal y le van a dar una cita y el psicólogo, de acuerdo al caso en concreto, pues establecerá si son 1, 2 o 3 sesiones. Pero lo cierto es que cuando hacemos la ficha de valoración de riesgo, nos va a permitir, por ejemplo, determinar a base de preguntas sencillas, si han habido problemas anteriores, se ha realizado una denuncia anterior, si el agresor ingiere bebidas alcohólicas, nos va a determinar también, nos va a pedir orientarnos en el caso en concreto si la víctima, si el agresor, por ejemplo, hace uso de armas letales o no letales, o por ejemplo cuchillos, navajas. Henry, ¿qué tal, Henry? Buenas noches. Pueden ir haciendo sus preguntas, no hay problema, les vamos respondiendo en el transcurso. Según la ley 30364,
las evaluaciones psicológicas emitidas por el CEN tienen el mismo valor probatorio que las de medicina legal, claro que sí. Recuerda que ambos siguen un parámetro. Doctor, pero ha habido casos donde se tienen pronunciamientos contradictorios. Por ejemplo, el perito, el médico, el perito forense del MP puede indicar que no tiene afectación, pero el perito del CEN puede indicar que sí lo tiene, doctor. Entonces aquí lo encontramos entre pronunciamientos contradictorios. ¿Qué hago? ¿Archivo el caso entonces como fiscal? No, si ya cuentas con el elemento, tú como fiscal puedes acusar, debes acusar con la pericia del CEN como medio probatorio en tu acusación fiscal, es decir, al final, pero considerarlo, ojo, considerar tu pericia del MP que salió negativo en tus elementos de convicción. Usted como defensa técnica podrá ofrecer esta diligencia que se ha realizado, como por ejemplo el pronunciamiento del médico del MP, del Instituto de Medicina Legal, para quizás sustentar su teoría del caso y quizá una tesis absolutoria. Pero recuerda que si en la investigación se cuenta con dos pericias, una negativa por parte de Medicina Legal y una positiva por parte del CEN, no quiere decir que el caso se archiva, sino muy por el contrario, ya cuentas con el elemento que. Recuerda que el fiscal no valora los hechos. ¿Quién es el único que valora en el proceso penal? El policía no valora, los abogados del SEC no valoran, los fiscales no valoran. Los únicos quien valorará este hecho es el juez. Por lo tanto, todos los funcionarios, al contar con los elementos, muy bien, Kerlin, solamente el juez. Si yo como fiscal detecto que tengo tres pericias ya. Tengo pericia de medicina legal, tengo pericia de los forenses del Poder Judicial y tengo pericia del CEN. Y dos me salen negativas y una me sale positiva, pues acusaré, porque como funcionario, como persecutor de la acción penal, no puedes valorar este hecho, no puedes llegar a, a conjeturas o a decisiones motivadas, porque eso es trabajo del CEN. Claro, obviamente. A ver, Henry, esa pregunta es muy buena. Ahora, ¿cómo podrías cuestionarla? ¿Dónde se cuestionan las pericias? A ver, ¿dónde se cuestionan las pericias? ¿En qué etapa procesal se cuestionan las pericias? A ver, ¿alguien puede responder? Las pericias no se cuestionan en diligencias preliminares. Doctor, pero yo puedo ofrecer mi perito, claro que sí, pero ahí no va a haber el contradictorio en juicio oral. Muy bien, Caterín. En control de acusación, yo voy a cuestionar de fondo la pericia porque está contradictoria. El juez de investigación preparatoria, ¿qué te va a decir? Eso es para juicio oral, doctor. Entonces, muy bien, por eso, si tú tienes una pericia negativa psicológica y una pericia de otro perito que salió positiva, pues como defensa, ya sea del CEN, defensa pública, defensa de la víctima, cuando digamos defensa nos estamos refiriendo, ojo, a los dos, tanto al defensor de víctimas como al defensor de imputados. Muy bien, Paola, muy bien todos. Y ahí en el plenario se hace el contradictorio, el debate pericial. Tú pondrás a tu perito, el otro pondrá a su perito, harás el interrogatorio, al otro perito le harás el contrainterrogatorio, tratarás de desacreditar al perito, quizá el otro perito trabajó en medicina legal, pero ahora trabaja en otro lugar. Entonces, esas ya son cuestiones ya de contradictorio en el plenario, en el debate. Muy bien. Dice, a ver, Paola dice, buenas noches, doctor Gallardo. ¿Cuál es la diferencia entre afectación conductual, emocional o cognitiva? Ya, a ver, esa pregunta la vamos a responder al final, porque por ahí tengo una diapositiva que nos va a ayudar muy bien gráficamente. ¿Ya? Entonces, ya vamos dándonos cuenta que la ficha de valoración de riesgo no es una diligencia, no es un acto de investigación, ojo, e incluso han habido tutelas de derecho que se han interpuesto, no solamente, ojo, no solamente a la denuncia o a la declaración de la víctima, sino hasta el Tribunal Constitucional han llegado pronunciamientos donde cuestionan que, por ejemplo, debería de estar presente el abogado de la defensa al momento del llenado de la ficha de valoración de riesgo. Recuerda que la ficha de valoración no es una diligencia, no es un acto de investigación, sino es un instrumento de medición que lo puede realizar cualquier funcionario especializado.
Muy bien, Paula. ¿Cuáles son las diferencias entre actos de investigación y diligencias urgentes e inaplazables? Por ejemplo, ¿qué es una diligencia urgente e inaplazable? Un efectivo policial va caminando por la calle y encuentra un cuchillo, no encuentra el occiso, encuentra con un cuchillo al costado, ¿no? Obviamente, esa es una evidencia muy fuerte que quizá probablemente ese cuchillo haya servido pues para matar a esta persona, ¿no? Entonces, el policía no puede decir, ah, no voy a esperar a que venga el abogado para hacer el aclaro de este cuchillo porque necesita ser notificado y el derecho a la defensa. Entonces, hay diligencias que son diligencias urgentes e inaplazables que tienen que realizarse en ese momento, porque si no se realizan en ese momento, ya no se van a volver a realizar. Por ejemplo, el caso del cuchillo, ¿no? Si el policía no lacra ese cuchillo, no realiza pues las diligencias para perennizar ese escena del crimen que sucede, puede desaparecer, ¿no? Quizá por una lluvia, fenómenos naturales o por un curioso que viene, se acerca y se lleva el cuchillo. Entonces, otra diligencia urgente e inaplazable, por ejemplo, se realiza la detención de una persona, ¿cierto? Muy bien, yo como policía, señor, usted está siendo detenido por agresión. Y en este momento le voy a incautar, supongamos que el agresor es un policía, ¿no? Le voy a incautar su pistola, ¿no? Porque la víctima ha dicho que usted la amenaza con su pistola. Entonces yo no puedo como policía esperar y decirle, llama a tu abogado, porque si no está tu abogado, yo no puedo realizar, por ejemplo, el registro y la incautación. Entonces, esas son diligencias urgentes e inaplazables. Están reguladas en el artículo 67, 330 del Código Procesal Penal. ¿Y qué son los actos de investigación? Son actos de investigación que procesalmente, ojo, procesalmente en su mayoría se practican en la investigación formalizada. Por ejemplo, cuando realiza un acto de investigación, cuando tienes, por ejemplo, narcotráfico. Unos breves momentos, estimados participantes. El doctor ha tenido un pequeño inconveniente. En breves momentos se está reincorporando a la mesa. Muy bien, nos quedamos en que es un acto de investigación. Por ejemplo, estoy investigando narcotráfico, estoy investigando también, por ejemplo, un tipo de violencia que es trata de personas, ¿no? Trata de personas, prostitución, remesa. Entonces, ¿qué hago? Un acto de investigación, por ejemplo, agente encubierto, un agente especial, una remesa controlada, grabación de escuchas, escucha, Sí, doctor, ahora sí. ya. Muy bien, ¿qué es un acto de investigación? ¿No? Por ejemplo, estamos en un delito de violencia también, por ejemplo, trata de personas, ¿no? Trata de personas, se trata de blancas, prostitución y otros delitos regula, afines a estos objetivos. Entonces, cuando hago un acto de investigación para diferenciarlo de una diligencia preliminar, por ejemplo, un agente especial, un agente encubierto, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Que uno es policía y el otro no. Por ejemplo, las escuchas, la interceptación telefónica, la remesa controlada, entre otros. Entonces, esa es la diferencia de un acto de investigación, un acto especial de investigación. Entonces, dicho ello, siguiente diapositiva, ya tenemos la diferencia. Ahora, nos hemos quedado también en el tema del cuestionamiento de la defensa. Por eso hay situaciones, hay diligencias que no necesariamente necesitan la presencia del abogado de la defensa técnica, como por ejemplo la incautación, los registros, las detenciones,
E incluso en los actos de investigación también, porque estos actos son reservados, no necesitan ser comunicados a las otras partes procesales. Por eso el cuestionamiento de que la ficha de valoración de riesgo no está presente en la abogada de la defensa técnica tampoco sería de mucho asidero porque no sería la única diligencia que goza de estas cualidades como el acto de investigación o la diligencia urgente e inaplazable. La ficha de valoración de riesgo puede ser efectuada ¿por quién? Por el policía, como les había dicho, por el Ministerio Público y por el Poder Judicial. Doctor, pero en la realidad el policía es el quien levanta la ficha de valoración es el policía. Claro, por la prontitud, por la cercanía, porque recuerda que, si bien es cierto que la ley 3364 indica que la denuncia puede ser interpuesta tanto en fiscalía, en policía, en poder judicial, el juzgado de familia, el juzgado de paz, recuerda que en puridad el ciudadano de a pie siempre va a recurrir a su comisaría, ¿no? Yo como ciudadano tengo un problema, voy a la comisaría, ¿no? ¿En qué supuestos los ciudadanos no recurren a poner su denuncia en la comisaría? ¿En qué supuestos de agresión? A ver, por ejemplo, en el chat escriban. ¿Qué supuestos la víctima no iría a poner su denuncia? Claro, por ejemplo, cuando su agresor es policía, ¿no? Cuando su agresor es miembro de Serenazgo, cuando su agresor es miembro de las Fuerzas Armadas, las víctimas no quieren recurrir a la comisaría a interponer su denuncia. Por eso la ley estipula otros canales de atención. Muy bien, siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, así, y cuando denuncia el MP y el pueblo, ¿cómo sigue el proceso de violencia? Muy bien. Y ahora eso es un gran problema. Bueno, era un gran problema, ya no. Dice, cuando ya había sido atendido por un efectivo que había minimizado un hecho de violencia anterior, claro que sí, yo voy a Por ejemplo, y no solamente cuando el miembro de la policía, cuando el agresor sea miembro de la policía, yo he tenido un caso donde los policías en la comisaría tienen un administrador de rancho, un concesionario, ¿no? Y la víctima y el agresor es quien le da comida a los policías, ¿no? Entonces viene el agresor y me dice, doctor, yo quiero que el caso se lleve en sede fiscal. ¿Por qué? Porque y me empieza a contar el caso, ¿no? Porque la señora es la que le da de comer a los policías y yo no quiero que vaya ese caso. Entonces ya tienes un motivo fundado. ¿Para qué? Para no remitirlo a sede policial. Por ejemplo, ¿qué casos no se remite, por ejemplo, a sede policial? Los casos cuando son de menores de edad contra la libertad sexual. ¿Por qué? Porque lo que quieres es celeridad, ganar tiempo en la cámara GESEL. Los que estuvimos la clase anterior sabíamos que la cámara GESEL, ¿cuánto demora? De 2 a 3 meses para que te programes, cuando no hay detenido. Ojo, ya, yo tengo un caso de violación sexual de BS, por favor, digamos BS, un caso de BS de menor de edad. Si yo mando este caso y el plazo es de 60 días de la investigación preliminar, si yo remito este caso a la policía para que investigue, ¿en cuánto tiempo cree usted que la policía me va a devolver este caso? ¿En cuánto tiempo me lo devolvería? Con la sobrecarga laboral que tienen ahora en las comisarías. Yo creo que en 60 días me lo devolverían. ¿Y ustedes creen que yo en 60 días como fiscal es dable que solicites 60 días? Sí, Julio, sí. ¿Ustedes creen que 60 días es dable que uno recién 40, a los 50 o a los 60 días están que te devuelven el informe? Y usted, como abogado, ya sea defensor de víctimas o imputados, tiene que precisar eso, de que Muy bien, yo tengo la cámara GESEL hoy día 17, ¿no? El caso de BS de menor de edad. BS menor de edad, ¿no? Hoy día 17. Máximo, tengo una semana yo para solicitar lo primordial para una prueba anticipada. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para pedir una prueba anticipada? A ver.
Escriban, por favor, en el chat. La denuncia verbal, ¿no? Ya tienes la denuncia verbal. ¿Qué otra diligencia mínima necesitas? Dos, la declaración del representante del menor, ¿no? Quien te indique, muy bien. El RML, muy bien. Así que tienes que citar al padre del menor a los 3, 4 días, le toma su declaración, su RML, necesitas el consentimiento informado, no se olviden, es muy importante el consentimiento informado. Consentimiento informado donde el padre o el tutor del menor de edad te autorizará a que el menor sea entrevistado en cámara gestal. Entonces tenemos denuncia, declaración, consentimiento informado, RML. Quizá necesitamos también la ficha FUG, ¿no? Donde no sé si en todos los distritos se aplicarán, en los distritos que yo he trabajado, Lima, Chiclayo, Trujillo, Junín, si se aplica el FUC, el formato único de denunciante, y el formato único del denunciado, donde también indiques, pues, ¿no? Todos los datos del denunciante. Entonces, con estas 5 que te estoy mencionando, ya puedes solicitar tu prueba anticipada y créeme que es muy probable que te la declaren fundado. Debería declararte fundado. E incluso el juzgado, si detecta que has incumplido alguna, ¿qué pasa si el juzgado detecta que has incumplido alguna de esos requisitos? ¿Te lo tiene que chotear de plano o qué sucede? Porque habíamos hablado de un principio, ¿cierto? En la clase anterior. ¿Cuál era el principio? Principio de mínimo formalismo, ¿no? Si bien es cierto, si incumplió algún requisito, claro, te otorga un plazo para subsanar, o en todo caso el juzgado, porque recuerda que es un juzgado especializado, tiene que programarte la fecha y la hora y te da el plazo de 3 días para que subsanes. Pero recuerda que en los procesos de violencia los plazos de las exigencias de procedibilidad se flexibilizan. Entonces, si usted es abogado, defensor de víctimas, tiene que tener en cuenta eso. Entonces, a ver, vamos a responder acá algunas preguntas. Sí, muy bien. Exacto. Entonces, cuando tienes casos de menores de edad, créeme que no puedes esperar mucho tiempo y por estrategia no es recomendable remitir el caso a sede policial. Doctor, pero la ley dice eso, que toda investigación debe ser en sede policial, sí, pero créeme que si en casos de menores de edad le- le- no optas por esa acción, créeme que nadie te va a decir nada, porque recuerda que todo es en interés superior del niño. Porque recuerda, ya te remiten el informe a los 60 días, más 2 meses más para que te programen. El menor de edad lamentablemente va a estar declarando a medio año de su denuncia, que eso es inconcebible. Un menor de edad no puede esperar tanto tiempo para que declare. Muy bien, los riesgos, ¿no? Leve, moderado y, dice, en caso de reserva, a ver, vamos a leer la pregunta. Julio, en caso de realizar BFR, ¿qué es BFBR? ¿Qué es FBR, Julio? Ah, ya, ficha de valoración de riesgo. Ah, yo pensé que hablabas del menor que esté en compañía. Por ejemplo, yo tuve un caso mira, yo tuve un caso de un menor de 5 años que fue víctima cuando se trabaja con menores de edad, no basta con realizar los acompañamientos procesales o jurídicos. Por ejemplo, se va fiscal, se va el juez, se va el CEN, pero recuerden que todos estos funcionarios realizan una representación procesal de las víctimas. Cuando es menor de edad necesita otro tipo de acompañamiento o abordaje. Doctor, pero para eso está el psicólogo, claro, pero recuerda que es un psicólogo forense, no es un psicólogo para que brinde el soporte o el sostén al menor de edad o como por ejemplo a las víctimas de BS. Entonces, para eso están los programas de apoyo de asistencia, como por ejemplo UDAVIC, ¿no? Unidad de Asistencia de Víctimas y Testigos. El CEN también tiene sus asistentes sociales para que brinden los acompañamientos respectivos. Por eso, una cosa es la representación o el acompañamiento procesal, si quieres llamarlo así, de nosotros como funcionarios. Pero cuando se trata de menores de edad,
sí necesita un acompañamiento especial. Ahora, cuando es la ficha de valoración de riesgo, el protocolo no dice que no esté presente. A diferencia, que sí lo puede estar a tu pregunta, a diferencia de la cámara GESEL, que el protocolo mismo indica que cuando el menor va a declarar, por ejemplo, ante el psicólogo forense, no puede haber nadie presente. Me pasó un caso recién la semana pasada donde el menor supuestamente fue víctima del delito de tocamientos, 5 años, no quería despegarse de su mamá. Hicimos la consulta, solicitamos al psicólogo que esté presente la madre del menor, pero el psicólogo pues dejó constancia. El mismo psicólogo, indistintamente de si trabaja o no trabaja para el Ministerio Público, recuerda que los peritos no son abogados, ¿no? Entonces el psicólogo indicó que no porque su reglamento no lo permitía, ¿no? Su protocolo no lo autorizaba como tal. Entonces no se llevó a cabo. Por eso cuando usted tiene un menor de edad, tiene que tener en cuenta ello. Ahora, cuando tú tienes un menor de edad, también tienes que tener en cuenta tres cosas. Cuando el menor es víctima, cuando el menor es testigo y cuando el menor es infractor de la ley penal. ¿Por qué es importante que usted tenga en cuenta estos tres puntos? Por ejemplo, cuando el menor es víctima, sí puede ser entrevistado en la cámara GESEL. Sí puede ser, debe ser entrevistado. Pero el protocolo de cámara GESEL que dice que solamente son entrevistados las víctimas, más no los testigos. Doctor, ¿cuándo un menor de edad es testigo? Por ejemplo, cuando el padre esté agrediendo a la madre y el menor está presente, ¿no? Entonces tenemos un menor que es testigo directo del delito de agresiones. Entonces, este menor, doctor, pero si no puede recabarse su testimonio por cámara GESEL, entonces ya no le podemos recabar, a diferencia del menor de edad que es víctima de agresiones que eh, debe recabar su declaración. Un breve momento, por favor, tenemos participantes. Ha tenido un inconveniente otra vez el doctor. Cuando tenemos el menor de edad que es testigo, ¿cómo le recabo su declaración, doctor? Porque usted me dijo que en cámara GESEL no se puede. Se le toma como diligencia urgente. ¿Cuáles se le toma su declaración, por ejemplo, en sede policial o en sede fiscal? Pero ¿quién no debe de faltar para que se recabe la declaración del menor como testigo? El fiscal de familia, ¿correcto? Muy aparte que está presente el fiscal penal, el policía, el abogado de la víctima, el abogado del imputado, también tiene que estar presente el fiscal de familia. Y ahora, doctor, y cuando el menor es infractor, pero doctor, los menores infractores también pueden cometer la infracción a agresiones contra la mujer, claro que sí. Recuerda que en nuestro Perú, en nuestro país, hay menores de edad de 16 años que ya conviven, ¿no? De 15 años ya conviven. Entonces, este menor fácilmente puede infraccionar la ley en su condición de conviviente, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Doctor, en este caso, se le toma su declaración. En este caso, al menor infractor no se le toma declaración. ¿Qué se le toma al menor infractor? ¿Alguien sabe? Escribe en el chat, por favor. Su referencial al menor, ¿correcto? Ahora, en la cámara GESEL, usted mencionó, doctor, que el psicólogo entrevista al menor, ¿correcto? Lo que el psicólogo realiza es un interrogatorio, no. Lo que el psicólogo realiza es una declaración, tampoco. Recuerda que en la cámara GESEL el psicólogo no hace preguntas cerradas, ni sugestivas, ni abiertas, ni contrainterrogatorio, sino que el psicólogo recaba un testimonio.
Un testimonio libre y espontáneo del menor. No es una declaración, no es un interrogatorio, es un testimonio nada más. ¿Correcto? Entonces, cuando el menor de edad es agraviado, se le recaba su testimonio. Al menor testigo también su testimonio. Y al menor infractor su referencial. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, muy bien. ¿Y para qué es importante obtener esta ficha de valoración de riesgo? ¿Por qué, doctor, es importante si ya tenemos las demás diligencias? Tenemos el certificado médico, tenemos la afectación psicológica, tenemos la declaración, tenemos el ITP. ¿Por qué es importante recabar la ficha de valoración de riesgo? Porque esto nos va a dar lugar a fundamentar la medida de protección. Recuerda que los elementos de convicción que te he mencionado pueden servir para el proceso especial de violencia, sí, pero recuerda que esto mide el daño, ¿no? ¿Y esto qué va a fundamentar? Por ejemplo, una acusación fiscal. ¿Qué va a fundamentar? Una disposición de no continuar con la formalización, el famoso archivo. Eso es lo que te va a fundamentar. Pero para mi proceso especial de medidas de protección, ¿qué es lo que yo quiero obtener con un proceso especial? La obtención de la famosa medida de protección, ¿cierto? ¿Y cómo lo obtengo? ¿Con lo que te he mencionado? Claro que sí, pero en puridad lo que me va a fundamentar mi medida de protección va a ser la ficha de valoración de riesgo. Por eso es muy importante realizarla. ¿Y qué nos dice el artículo 22? Y lo vamos a leer, ¿ya? El objeto de las medidas de protección es neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por la persona denunciada, el presunto agresor. Recuerda que en este proceso especial no hay responsables. Siempre se habla del presunto agresor y también de la presunta víctima, porque ni siquiera incluso de manera célere podemos atribuirle ya la condición de víctima al denunciante, porque recuerda que una cosa es ser denunciante, otra cosa es ser víctima y otra es ser presunta víctima. ¿Y qué nos va a permitir esto? Y permitir a la víctima el normal desarrollo de sus actividades cotidianas con la finalidad de asegurar su integridad física, psicológica o sexual, o la de su familia y resguardar sus bienes patrimoniales. El juzgado dicta teniendo en cuenta el riesgo de la víctima, la urgencia, la necesidad de la protección y el peligro en la demora, ¿no? Impeculium in demora. Doctor, pero e incluso si las autoridades se ponen las pilas, se ponen moscas, pueden instaurar un proceso inmediato en 72 horas, el agresor ya puede estar siendo sentenciado. Claro que sí, pero el proceso, ¿cuáles son los requisitos para incoar un proceso inmediato? ¿Cuál es el requisito más básico, más sencillo? ¿Alguien me dice? Muy bien, Gabriela, que esté detenido, pues no la flagrancia. El agresor tiene que estar detenido. Si no está detenido, no puedo incoar proceso inmediato. Entonces, recuerda que no todos los casos de agresiones cuentan con detención. Por ejemplo, y suele suceder, ¿no? A veces la víctima tiene sus cosas que hacer y no es que se demore en poner la denuncia, sino que a veces hay desconocimiento. Se entera quizá al tercer, cuarto día de que existe el delito de agresiones, va a interponer su denuncia. Ya no hay flagrancia, entonces ya no puedes incoar proceso inmediato. En estas denuncias ya no puedes obtener una tutela efectiva y rápida para tus intereses, porque recuerda que el proceso puede seguir, claro, pero recuerda, son 60 días de investigación preliminar. Emites a los 60 tu requerimiento acusatorio. Juzgado te programa 3, 4 meses para el control de acusación. En el control de acusación no se presenta ninguna de las partes, porque recuerda que el control del requerimiento acusatorio es una audiencia de puro derecho, ¿no? Para establecer quizá cuestiones formales y sustanciales del requerimiento. En el requerimiento acusatorio, ¿es necesario la presencia de las partes, tanto del denunciante como el denunciado? ¿Sí o no? Respondan.
Paola, a ver, no es necesario la presencia de las partes, a diferencia de la instalación del juicio oral, porque recuerda que el Código Procesal nos indica que para que se instaure el juicio oral sí es necesario la presencia del imputado. Caso contrario, ¿qué pasa si el imputado no se presenta a la instalación del juicio oral? ¿Qué es lo que sucede si no se presenta? ¿Cuál es la consecuencia jurídica lógica? Muy bien, se declara su contumacia. Muy bien, Julio, están atentos todos están muy atentos. Caterín, claro. Si el imputado no, doctor, pues es el delito de agresión, ese es un delito chiquito, sí, pero procesalmente, exacto, se suspende la misma hasta la cárcel. Se dispone que se cursen los partes correspondientes y se realice la ubicación y captura del contumaz. Entonces, ¿qué nos da a entender esta pequeña conversación? Que en el juicio oral sí es necesaria la presencia del imputado. Contrario censo en la declaración, en la audiencia de control de acusación, no. Puede llevarse a cabo, doctor, y si el imputado y la agraviada no designan a sus abogados porque no tuvieron conocimiento, no concurrieron a la audiencia, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que hace el juez cuando en el control de acusación, cuando no concurren las partes ni mucho menos sus abogados? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que dispone el juez? Muy bien, defensor público, muy bien, Jonathan. Cuando hablamos de defensor públicos, ya a estas alturas del partido sabemos que nos referimos tanto al abogado de la parte imputada como al abogado de la parte agraviada, ¿correcto? Entonces, la audiencia del control de acusación no necesita, ojo, no necesita que las partes estén presentes. Entonces ya tenemos 60 de investigación, más un mes de requerimiento acusatorio, más un mes de programación del control de acusación, ya van 4. Se emite el autoenjuiciamiento, muy bien, a la semana se emite el autoenjuiciamiento. Después, para que el juzgado te programe audiencia de juicio oral, son 6 años, son 6 meses más. Así que esta víctima, lamentablemente, esta víctima que no interpuso su denuncia en flagrancia, lamentablemente tiene que esperar un año. Eso es si en el mejor de los casos se somete, ¿no? Se somete a la conclusión anticipada. Y si no se somete a la conclusión anticipada, el delito de agresiones demora más o menos mes y medio, ¿no? Mes y medio a 2 meses, porque son algo de 5 a 8 sesiones. Wilson, ¿qué pasa si la presunta gravedad no asiste a pasar su evaluación psicológica? Muy bien. ¿Qué pasa si es que hay varios supuestos? Si la víctima va a interponer denuncia solo por violencia psicológica, le expide los oficios, pero para terminar la idea, ya me estoy pasando a otra idea. Muy bien, la víctima tiene que esperar mínimo un año para obtener. Entonces, la víctima no puede esperar un año para poder obtener quizá un pronunciamiento concreto, seguro, formal con respecto a su agresor, y por eso es una de las medidas de protección que, como dice su propio nombre, se expiden teniendo en cuenta, por ejemplo, el riesgo de la víctima. La víctima te dijo que ha sido víctima de agresiones y es urgente y necesaria la protección. ¿Por qué? Porque el proceso de sanción demora. O sea, podrán hablar muchas cosas, cosas bonitas, pero en la realidad sucede eso. El proceso de sanción demora. Para eso una de las finalidades para proteger a la víctima es con la medida de protección. Pero recuerda que no solamente, doctor, pero ¿cómo le van a dar mucha protección a las víctimas? ¿No? Se habrán escuchado ese comentario. Pero recuerden que no solamente las víctimas de violencia reciben medidas de protección. Recuerda que la medida de protección la puede emitir también el juez penal. Por ejemplo, ¿cuándo yo como juez penal puedo emitir una medida de protección para mi víctima? Por ejemplo, en un delito, no sé, de crimen organizado, ¿no? Emito la medida de protección para la víctima, ¿no? Para el soplón, ¿no? Sí, para ese que era miembro de la organización criminal y después se arrepintió, entre comillas, y fue y delató a sus amigos, ¿no? Entonces, esta también es una víctima y yo como juez le otorgo la medida de protección. Entonces, el proceso penal también regula esta figura de la medida de protección y también protege a la víctima. Así que no quiere decir que solamente las víctimas de violencia tienen protección, no, sino cualquier víctima en el proceso penal, el juez puede emitir la famosa medida de protección, ¿correcto? A la pregunta,
¿Qué pasa si la presunta agraviada no asiste a pasar su evaluación psicológica? Muy bien, ¿qué sucede? En principio tenemos que ver si se denunció solo, repito, solo por violencia psicológica, expides el oficio y no concurrió. ¿Qué pasa si no concurrió? ¿Qué pasa? ¿Lo archivo de plano? Quizá sería procesalmente lo correcto, ¿cierto? Pero hay un principio que me obliga a hacer una de más, ¿no? ¿Han visto cuando los jugadores de fútbol tienen la pelota, pero quieren hacer una jugada de más y lamentablemente no meten el gol y son criticados? Oye, pero debiste patear, ¿no? ¿Para qué das pase? ¿Para qué la piensas? Ya. Ahí tu conducta es criticable en el fútbol, pero en el proceso no. Si el funcionario hace una de más, está haciendo lo correcto, está siendo debidamente diligente o está haciendo diligente reforzadamente. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede si en el caso de violencia psicológica, mi víctima denuncia agresión psicológica y no va a pasar muy bien, no va a pasar, y Medicina Legal informa al fiscal, ¿no? Y le dice, Manuel Gallardo no acudió a su cita programada para el 17 del 11 del 25. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Archivarlo? No. ¿Qué es lo que tiene que hacer el funcionario? Artículo 180, cuando tienes las pericias, ¿qué tienes que hacer con las pericias? ¿Te las guardas como funcionario? ¿Qué tienes que hacer como funcionario? Muy bien. Tengo que dar a conocer a las partes de que inconcurrió a su cita. Doctor, pero solo notifíquele a la agraviada, al imputado no, para que no se entere. No, tienes que notificar a todos. ¿Por qué? Porque el imputado también tiene derecho a saber cuándo es la cita de la agraviada. ¿Con qué finalidad? ¿Para qué creen que es importante que el imputado tenga conocimiento de cuándo es la fecha del imputado, de la evaluación psicológica? ¿Para que vaya a la CACTA y la vuelva a agredir? Muy bien, para su derecho a la defensa, Julio César, muy bien. Pero vamos un poquito más. ¿Para qué creen que es importante que el imputado tenga conocimiento de la fecha de la evaluación psicológica? Muy bien, derecho a la defensa es una manifestación, pero vamos un poquito más al grano, vamos concretizando, porque es importante. Muy bien, a mí me llega la providencia donde me dicen, ¿no? La evaluación de Manuel Gallardo va a ser para el... muy bien, Wilson, debido proceso, también es una manifestación, pero lo correcto, lo que dice 111, cuatro veces uno, nombrar su perito de parte. ¿Por qué? Porque eso es parte del derecho a la defensa, debido al proceso. Yo como imputado tengo que tener conocimiento de todas las diligencias que se van a hacer. Muy bien, Jan, le tomaste declaración a la víctima y no me notificaste como imputado. Ya, muy bien, te la acepto. ¿Por qué? Porque era una diligencia urgente, ¿cierto? Ya, la declaración, la denuncia te la pusieron en la mañana y tú 2 horas después le tomaste declaración. Ya, me ganaste, ya, muy bien. Pero ojo, la evaluación psicológica va a ser dentro de un mes. Esa sí tienes que notificarme, porque esa no es una diligencia urgente. Y yo como imputado tengo derecho a conocer cuándo vas a evaluar a la víctima. Ya veré yo como imputado si coloco o no a mi perito de parte. Pero mínimamente tengo que saber. Mi conocimiento de la evaluación no está supeditada a que yo conozca, a que yo nombre o no nombre un perito, por ejemplo. Basta con que yo lo conozca. Entonces, para eso es importante. ¿Correcto? Para eso es importante contar con esta famosa, esta fecha de evaluación. Muy bien, yo no concurro como víctima, pero no concurrí porque se me olvidó, se me perdió el papel donde me sellaron que tenía que venir el 17. Entonces, como fiscal, como policía, tienen que volver a notificarme y decirme, mira, yo tenía fecha el 17, pero no concurrí. Voy a solicitar de nuevo mi oficio, ¿no? Señor fiscal, señor policía, denme un oficio de nuevo. Se me perdió, me robaron, se me mojó, me olvidé. Recuerda que las víctimas tienen muchos problemas, así que tienes que priorizar esa situación. Ya, de ahí vamos a hablar de eso, Wilson. Tengo también una diapositiva para eso. Muy bien, eso es cuando la agresión es psicológica y no concurro a mi pericia psicológica. Pero ¿qué pasa si tengo
violencia física y violencia psicológica. Y en la violencia física tengo un 0 por 3, un 2 por 4, un ojo morado, una nariz rota. Y ya no concurro a la psicológica. ¿Qué pasa? Lo vuelvo a notificar. Y si no van, archivo el caso, archivo en parte. Archivo por violencia psicológica porque no tengo el elemento objetivo o el objeto pericial porque para yo demostrar una violencia psicológica según el 122B necesito afectación psicológica, cognitiva y conductual. Pero si no va al médico no tengo esto, pero si logro tener el certificado médico legal con un 0 por 3, claro, archivo en parte. Así que cuando usted es defensor y le notifique un archivo en parte, no se vaya a asustar, que quiere decir que lo más probable, y créanme que es lo más seguro, que por el otro extremo, o sea, el extremo que no están archivando, por ese sí van a acusar. Así que si usted es como defensa y ve un archivo en parte, tampoco cante victoria, porque lo más seguro es que con ese mismo documento ya están realizando la acusación, ¿correcto? Muy bien, siguiente diapositiva. Dice, acá está. Entre medidas de protección pueden dictarse en los procesos de violencia y tenemos los siguientes. Retiro del agresor del domicilio en el que se encuentra la víctima, así como la prohibición de regreso al mismo en caso de riesgo severo, acreditado, reincidencia, violencia, independientemente de quién recaiga la titularidad del inmueble donde se ejecutan las medidas de protección. La Policía Nacional del Perú puede ingresar a dicho domicilio para su ejecución. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué nos quiere decir esto, jóvenes, chicos, compañeros, colegas? Para empezar, recuerda que hay un sinnúmero de medidas de protección, pero como lo habíamos visto en la diapositiva anterior, el juez tiene que valorar primero el riesgo. ¿Y cómo valora el riesgo? Con la medida de protección. Segundo, la severidad, la protección de la víctima y otros criterios más. E incluso dice la norma que para emitir el retiro del agresor, puedo disponer el retiro del agresor del domicilio que dice independientemente de quién sea la titularidad del inmueble. Ojo, porque recuerda que una cosa es el hogar, una cosa es donde la víctima radica y otra cosa es la titularidad. Es como la posesión con la usurpación, ¿cierto? Para ser, para ser procesado para un proceso de usurpación no es necesario ser titular del bien, basta la posesión. Incluso hay otros casos donde el posesionario denuncia por usurpación al titular del bien, pero esa es otra cosa, ¿correcto? Y acá es un tema muy importante, porque recuerda que, y siempre lo menciono, el juez de medidas de protección es un juez multifacético. ¿Cómo así, doctor, un juez multifacético? Es un juez que tiene que saber de derecho civil, tiene que saber de derecho de familia, familia civil, familia tutelar, tiene que saber laboral, tiene que saber penal, tiene que saber muchas ramas del derecho el juez laboral. El penal solo ve penalista, el civil solo ve civilista, el comercial solo sus letras de cambio. Muy bien. Pero el juez de medidas de protección tiene que tener conocimiento de todas estas materias para que resuelva los temas laborales de la víctima, sus temas familiares, sus temas civiles, sus temas posesionarios de propiedad. Entonces, recuerden también que es un juez que necesita mucho criterio para emitir una medida de protección. Sí, doctor, pero a veces veo que las medidas son un copia y pega. Ahí es donde viene tu trabajo como defensor, cuestionar quizá, por ejemplo, alguna medida de protección. Doctor, ¿yo puedo cuestionar la medida de protección? Sí, porque una cosa es la apelación, otra cosa es la rectificación o la precisión de la medida de protección, que también lo vamos a ver más adelante. Entonces, a ver, vamos acá porque hay unas preguntillas. Muy bien, Gabriela. Ya, ahorita el de julio lo vamos a ver más adelante, también hay una diapositiva para eso. Entonces, yo como juez puedo disponer el retiro del agresor, claro que sí, muy bien. Pregunta el millón, doctor, pero la medida de protección es un papel de 5 hojas. Le llega al agresor y si el agresor no se va de la casa, ¿qué sucede? ¿Mm?
Ya, muy bonito, toda la norma, chévere, ¿no? Excelente, pero ¿y cómo lo saco al agresor de la casa? Alguien puede escribir cómo yo hago efectivo. Muy bien, Julio, la PNP. Muy bien, la PNP, muy bien. Se cae un policía, con mucho respeto lo voy a decir. A veces me llaman los policías, no, doctor, no quiere salir el agresor, ¿qué hago? Primero le digo, para empezar, ese es tu trabajo, le digo. Segundo, tienes que conminarlo, ¿no? Porque si usted lee la medida de protección, dice que el policía le lea en voz alta y enérgicamente la medida de protección. No basta con que el policía le diga, ah, ya, toma, acá está tu medida, pa, le tira la medida, firman acá y me voy. No, el policía tiene que cumplir una función sensibilizadora, porque el juez no va a la casa, ojo, el juez no va, va la policía y la policía como fuerza pública, porque tiene el poder coercitivo y el poder de coacción, recuerda, ¿ah? Entonces el policía tiene que conminarlo, educarlo, sensibilizarlo, explicarle la medida de protección. Muy bien, y si no quiere salir, doctor, muy bien, ya si sale, excelente. Y si no quiere salir, porque recuerda que hay policías que no sacan al agresor, ¿cierto? ¿Qué pasa si el agresor no quiere salir? Ya va la policía. Mira, tiene medida de protección del juez, tiene proceso en la fiscalía, la policía va y no quiere salir, porque suele suceder, ¿ah? No todo es color de rosas en el tema de violencia. ¿Qué pasa si no quiere salir? Hace uso de la fuerza, doctor. Muy bien, hace uso de la fuerza. Ya, y si aún así no quiere salir, ya, muy bien. Lo detienes por flagrante delito. ¿Por qué delito lo detienes entonces en ese momento? Recuerda que ya no hay flagrancia de agresiones, ¿ah? Muy bien, Jonathan, por desobediencia a la autoridad. O sea, nuestro amigo policía sería tan mamerto si no lo detiene porque ya automáticamente al incumplir la medida de protección ya se está generando la detención por desobediencia. De ahí a que se configure o no, si está bien notificado o no, ese es otro tema, pero ya lo sacaste al agresor. Ya tienes 48 horas para que lo tengas detenido. Muy bien, la detención, cuánto dura la detención? Julio, 48, 48. La detención dura hasta 48 horas, no 48, hasta. ¿Qué quiere decir hasta? Que si yo ya, lo tengo detenido por violencia psicológica al agresor. Mira, no por física, voy y lo detengo por violencia psicológica. Muy bien. Hasta 48. Si yo logro terminar las diligencias en 24 horas, pues en 24 horas tengo que darle libertad. No, doctor, pero que se quede a dormir en el calabozo para que escarmiente. No, eso no es lo correcto. Si las diligencias se terminaron en 24 horas, lamentablemente tienes que darle libertad. Si las terminas en 36, enhorabuena. Si la terminas en 30, genial. Doctor, pero el delito de la violencia psicológica no puede haber detención porque el protocolo lo dice. El protocolo de detención ya es un protocolo de la policía. Ya. Pero ¿qué dice el 259 del Código Procesal Penal? Te da cuatro supuestos de detención. Cuatro supuestos. Y esos cuatro supuestos son por sindicación, no flagrante delito. Y hay policías que hacen la detención. ¿Por qué? Porque el 259 se lo permite. Doctor, pero hay un protocolo interinstitucional que dice que no. Pero ahora te hago la pregunta, ¿cuál pesa más? ¿El 259 del Código Procesal Penal o un protocolo? De ahí a que esté bien o no la detención es otra cosa. Pero recuerda que el policía está facultado para hacer la detención por sindicación, por flagrante delito, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, acá dice, doctor, ¿no es contradictorio cómo podría retirarse del inmueble si el negocio es la única fuente de ingresos? Se estaría transgrediendo el interés superior del niño puesto que no se podría cumplir. A ver, Gabriela, ya, en tu caso, pero recuerda la norma no es a rajatabla, ¿ah? Recuerda que nuestro juez, por ejemplo, en otros países, quien emite la medida de protección, por ejemplo, en Colombia es el comisario, en Ecuador creo que es una especie de centro de emergencia mujer. En nuestro país es un juez. Entonces, este juez recuerda que en nuestro país nos guiamos por la libre valoración de la prueba. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una prueba tasada.
No quiere decir que una prueba pesa más que la otra. Entonces, yo tengo que valorar como juez. Como juez tienes que valorar en el caso en concreto. Entonces, no quiere decir que todas las medidas de protección, ojo, no todas las medidas de protección se van a aplicar al agresor. Doctor, tengo 20 medidas de protección en la ley. Muy bien, las 20 le vamos a chancar al imputado. No, se aplica de acuerdo al caso en concreto. Ahora, tenemos el caso. Es un caso también complejo, ¿ah? Tienen la casa es de propiedad del agresor. En esa casa hay un negocio familiar, suponte una tienda, una bodega, y se denuncia por agresión, ¿no? Al titular de la casa, mira, el titular de la casa y el titular del negocio es el agresor. Es un caso complejo. ¿Y yo como juez puedo disponer el retiro del hogar? Claro que sí, no hay ningún problema. Doctor, ¿y el interés superior del niño cómo viviría? Me dicen, pero con las ganancias del negocio, pues. Con- Recuerda que en los procesos de alimentos eh, no se condiciona, ojo, no se condiciona el pago del alimento en razón a los ingresos del padre alimentista o del demandado, sino a la capacidad que éste tiene para generar un ingreso. ¿Qué quiere decir eso? Si es sano, tiene sus dos piernas, sus dos brazos, está en plenas condiciones físicas y psicológicas, pues puede conseguir una pensión. No quiere decir que, no tengo trabajo, entonces no paso pensión de alimentos, ¿cierto? Todos sabemos que a estas alturas del partido que eso es inadmisible, y más ahora que la jurisprudencia peruana ha indicado, que no basta con que tenga sueldo. ¿De dónde crees que, ya, si una persona no tiene trabajo, ¿de dónde crees que se estipula el monto? ¿De dónde creen? ¿De dónde creen que parten para un porcentaje, por ejemplo? Del sueldo mínimo vital. ¿Cuánto es el sueldo mínimo? Creo que es 1.050. Ya, ponle 1.000 soles. Ya, muy bien, el sueldo es 1.000 soles. Doctor, pero yo no tengo trabajo. Sí, pero estás sano, estás joven, muchacho, puedes ir a trabajar y hasta incluso puedes sacar más del mínimo. Pero como dices que no tienes trabajo, muy bien, te vamos a imponer un monto. Entonces, recuerda que en los temas de alimentos, si bien es cierto, hay menores de edad involucrados, lo cierto también es que hay formas de cómo salvar este momento. Ahora, doctor, pero yo he escuchado mm, del desalojo encubierto. ¿Han escuchado del desalojo encubierto? No que, ahora, a la pregunta que hacía su compañera, el juez tiene que valorar eso, no es que, ya, yo víctima, muy bien, somos 5 hermanos. Los 5 hermanos, se murió mi papá, nos dejó la casa. Hoy, 17, se murió mi papito lindo se murió, pero siempre sucede, ¿no? Mi papá en vida me dijo que yo me quede con la casa, ¿no? Oye, pero no hay testamento. Sí, sí, pero a mí me dijo en vida que la casa debería ser mía porque yo lo cuidé más, ¿cierto? ¿Alguien ha tenido un caso así parecido? Mi papito me quería y me dijo que yo solamente sea el dueño de la casa. Ustedes no, porque yo lo cuidé más porque vivió conmigo. Excelente. Deseos más, deseos menos del fallecido. Lo cierto es que todos tienen derecho a la propiedad, ¿correcto? Moralmente cuestionable, doctor, pero hay familiares que no vienen ni le dieron una pastilla al difunto cuando la necesitaba. Claro que sí, lo que quieras, moralmente eh, execrable, ¿no? Qué acto tan inhumano, pero eh, eso no hace que esta persona no tenga el derecho a heredar. No es que, yo cuidé más al difunto, entonces yo tengo más porcentaje en la herencia, no. Entonces, ¿y por qué menciono esto? ¿Por qué? Porque nuestro hermano menor, en este caso el denunciante, va y denuncia violencia, ¿no? Yo denuncio violencia psicológica porque en el velorio me gritaron, me dijeron que yo no tengo derecho a la herencia. Y yo solicito el retiro de mis agresores. Por escrito, voy y me contrato a mi abogado. Y le digo, señor juez, soy víctima de violencia psicológica, me humillaron delante de todos y solicito el retiro de mis 4 agresores que son mis hermanos. ¿Ustedes creen que prosperaría esa denuncia?
¿Ustedes creen que prosperaría? ¿Usted cree que el juez va a retirar a los cuatro hermanos por agresores? Muy bien, Miriam. No, ¿por qué? Porque vemos que sus intenciones son otras. Él está tratando de utilizar el sistema de violencia de una medida de protección para sacar del camino a quién, a sus contrincantes, pues no hereditarios, porque él quiere quedarse con la casa. Muy bien, hubo una agresión. Muy bien, te humillaron, lo que quieras. Pero si tu finalidad es quedarte con la titularidad del bien, puedes recurrir a otros mecanismos, por ejemplo, ¿no? Quizá puedas irte, yo no soy civilista, es un ejemplo, si me equivoco, me corrigen. Quizá podrás postular alguna causal de que no sean herederos por, no sé, por ser indignos, ¿no? Porque no cuidaron a tu padre. Y como no cuidaron a tu padre, quizá haya una causal ahí para que lo saques del camino. Muy bien, mira, no admite intereses patrimoniales subalternos, intereses patrimoniales subalternos. Entonces, si tú quieres hacer prevalecer tu derecho de propiedad y que los demás no hereden, quizá el Código Civil, vas, consultas a un civilista y te puede quizá hasta dar una solución, ¿correcto? Pero el proceso de violencia no sirve para tus intereses subalternos. Y como abogado tienes que saber, ojo, ¿ah? No dejes, y eso sí es un consejo para los que somos abogados. Recuerda que hay personas que no son abogados y utilizan al sistema, saben cómo utilizar el sistema, pero no dejes que esa persona te utilice a ti, que te utilice para sus intereses. Bueno, que si te va a pagar es otra cosa, ¿no? Pero si lo vas a hacer a conciencia está bien, pero que no te engañe alguien que no sepa del proceso penal. Porque recuerda que en estas clases asisten personas que, o en estas o en otras, en juris, en LP, asisten personas que no son abogados, que también tienen problemas de violencia y quieren asesorarse, quieren capacitarse. La vez pasada tuve un participante que me empezó a hacer varias preguntas, pero, o sea, sus preguntas no eran nada académicas, sino se notaban que eran un caso en concreto. Y yo le pregunto, y terminó siendo ingeniero, y yo le pregunté, ¿y qué haces en estas clases? Me sorprendió, eso te hablo en el 2020, ojo, plena pandemia. Y él me comentó, me dijo, no, lo que pasa es que yo tengo un proceso de violencia y me estoy informando porque él era el denunciado, ¿no? Entonces, he pagado el curso, ¿no? 200 SO, y me sale más barato pagar el curso que pagarle a mi abogado. Por ejemplo, ¿no? Eso es lo que me dijo. Entonces me pareció un poco jocoso y siempre lo cuento en las clases. ¿Por qué? Porque ellos saben utilizar el sistema. Hay personas que utilizan el sistema. Hay una película muy bonita que yo siempre recomiendo, Crimen Perfecto, La Ruptura, donde una persona que no es abogado, sino es ingeniero, utiliza el sistema, utiliza el derecho a la defensa, utiliza el derecho a guardar silencio, el derecho a la no autoincriminación y utiliza el sistema para poder liberarse. Entonces hay personas que sí lo hacen, ¿correcto? Entonces hay que ver bien estas medidas de protección para no poder pisar el palito cuando se nos presenten estos problemas. Y en los casos leves se evalúa la propiedad del bien inmueble. Así que el extracto está en mi Facebook, Manuel Gallardo Espinosa, Crimen Perfecto o La Ruptura, como se llama en otros países, muy bonita. Al final de la clase les mando el enlace. Es una película muy bonita que trata sobre un fiscal, es un caso de feminicidio, donde se ven bastantes estereotipos, se ven bastantes cuestiones de poder, de confianza, obviamente derechos procesales como el derecho a la defensa, no autoincriminación, el derecho a guardar silencio y el derecho a ser oído, ojo, que son cosas que las puedes aplicar en el mismo proceso. No quiere decir que, ya guardo silencio y nunca más voy a hablar. Recuerda que el imputado puede hablar en cualquier etapa del proceso, donde él lo crea por conveniente. Entonces, es una película obviamente que retrata el modelo procesal americano, pero no escapa a nuestra realidad peruana. Ojo, no escapa a nuestra realidad peruana y el final es súper interesante.
Muy bien, ¿me escuchan? A ver, vamos a leer los mensajes. Sí, doctor, sí se le escucha. Claro, con Anthony Hopkins, muy buena película, así que se la recomiendo a todos, chicos. No todo es clases, ¿ah? No todo es estudiar, también hay que, si te apasiona el derecho, eh, Crimen Perfecto, está en Netflix ahorita, está en Netflix, o La Ruptura, en otros países se llama La Ruptura, pero es Crimen Perfecto, con Ryan Gosling y con Anthony Hopkins, muy buena, muy buena. Y si no le entienden a la primera, y no te sientas mal, ¿ah? No te sientas mal, porque la película se resuelve en 5 minutos. La ves de nuevo y vas a quedar súper encantadísima. Siguiente diapositiva. A ver, vamos a responder acá una pregunta. Ojo, a ver, Yamilek. A ver, no todo el retiro del agresor, ojo, ¿ah? Doctor, ¿y cómo vamos a dejar desamparada a la víctima? ¿Qué pasa? La víctima, ¿qué pasa si, ya, supongamos que, ojo, ya, supongamos que los dos viven en una casa alquilada, ya, una casa alquilada. El agresor, la casa alquilada tiene su propietario, ¿no? Entonces, el casero, el dueño de la casa, está súper incómodo, súper fastidiado de que siempre hayan gritos de agresiones, ¿no? Los muchachos lloran, gritan, escuchan gritos de dolor. La señora va y denuncia agresiones, ¿no? El señor está detenido, le dice que saliendo le va a cortar el cuello y todas esas cosas, no la amenaza. Y el dueño de la casa vota a la familia. Ojo, ¿qué pasa si el dueño de la casa vota a la familia? El señor ya no quiere saber nada, no quiere saber nada ni del agresor ni de la víctima. Y pongo este ejemplo ¿por qué? Porque hay salidas alternativas, no todo es retiro del agresor. Muy bien, dispongo el retiro del agresor, que el agresor no entre a la casa. Pero ¿qué puedo disponer también como juez? Yo como juez dejo ahí botadita a la víctima que duerme en la calle, o como juez la llevo ahí al juzgado a que duerma, o hay un lugar especial donde pueden ir las víctimas. ¿Alguien sabe? ¿Hay un lugar especial donde la víctima pueda ir? Muy bien, un albergue. ¿Qué más? Una casa refugio. Muy bien, casas de reposo, como quieras llamarlo. Entonces, el juez tiene que coordinar, pues estas cajas de acogida, muy bien. Este no es un juez insensible, no es un juez omnipoderoso, no es un juez que para en el Olimpo y ve desde el cielo a sus administrados, sino este juez es un juez coordinador, es un juez que gestiona, es un juez que coordina con la municipalidad, con el gobierno regional y le dice, mira, ¿sabes qué? Tengo una víctima que lamentablemente se quedó sin casa por culpa del agresor o por culpa suya o por culpa del inquilino. Por favor, dale una casa hogar. Entonces, no todo se soluciona con retiro del agresor, pero eso lo vamos a ver más adelante. Solo que ¿qué es lo que pasa? Que cuando somos abogados, nos quedamos en las dos medidas de protección, ¿cierto? ¿Cuál es la que conocemos? Retiro del agresor. Y la segunda, ¿cuál es la que más se conoce? Acá está. El impedimento de acercamiento. Ya, esas dos nada más sabemos. No, no sabemos otra medida más. Entonces, hay más medidas de protección que protegen a la víctima. Ojo, ojo, no todo es, pero doctor, yo he visto que los jueces solamente, claro, pero para eso está usted, pues si usted defiende a víctimas, si usted defiende imputados, agresores, presuntos agresores, pues tiene que conocer que no todo es retiro del agresor, así como el caso que te comenté del hermano que quería la herencia. Entonces yo como juez no le voy a dar el retiro del agresor porque sé que quiere cumplir sus intereses a través del sistema de violencia. Lo mismo pasa con estos casos. No todo es retiro del agresor. Ojo, mira, siguiente, no todo se soluciona retirando al agresor de la casa. ¿Por qué? Porque hay casos donde la víctima no vive con su agresor, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando la víctima no vive con su agresor? ¿En qué supuestos estamos cuando la víctima no vive con su agresor? Cuando son enamorados, por ejemplo. Recuerda que la ley 32, la 30, no me acuerdo, la ley de violencia familiar del 2016, y lo vimos la clase anterior, solamente regulaba qué casos, los casos de violencia familiar, esa violencia familiar entre esposos,
entre convivientes o los que tengan hijos, ¿no? Hoy por hoy sabemos que la violencia trasciende esa esfera del hogar y regula y protege, por ejemplo, a los enamorados, ¿cierto? Entonces yo como enamorado no vivo con mi víctima, pero la sigo, ¿no? La sigo, la asedio, la persigo, le tomo fotos. Yo sé dónde estudia, me voy a verla fuera de la universidad. ¿Han visto casos? Bueno, yo cuando estudiaba en la universidad sí habían casos de chicas que tenían esos problemas con sus enamoraditos. No sé si a alguien lo habrá pasado, ¿no? Entonces, eh, son enamoraditos de colegio y lamentablemente estoy en universidades distintas, pero él la sigue viendo, se entera que tiene un nuevo enamorado y la persigue. Sé dónde estudia, sé dónde vive, sé que le gusta ir a Real Plaza, sé que va al gimnasio, entonces voy y la sigo. No es mi conviviente, no es mi esposa, no tengo hijos. Entonces, mi medida de protección de retiro del hogar, ¿ustedes creen que resultaría beneficiosa para esta víctima? En principio es inaplicable, inejecutable. Por lo tanto, tengo yo como juez saco mi otra medida de protección bajo el brazo y dispongo que a este agresor que se acerque a la víctima. Muy bien, doctor, pero ¿cuál es el plazo? ¿Cuál es la distancia, doctor? La ley no me dice. Como te digo, no, estas medidas no son tasadas, no son milimetradas, son de acuerdo al criterio del juez. Yo como juez puedo disponer 50 metros, puedo disponer 100, puedo disponer que no te acerques a su casa ni a su trabajo. Y acá mira, dice, ya sea un lugar público o privado. Yo puedo disponer que no te acerques a la universidad. Yo puedo disponer que no te acerques a su casa, que no te acerques al gimnasio. Y todo esto es una distancia idónea y de acuerdo al juez. Acá en la ley no te dice que son 50, son 100 o son 200. Eso depende del caso en concreto. Muy bien. Tercera. Muy bien, ya vamos. Siempre conocemos la primera y la segunda, ¿no? Retiro del agresor, impedimento de acercamiento. Pero también hay más. La tercera, ¿qué te dice? Prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, electrónica, asimismo vía chat, redes sociales, red institucional u otra forma de comunicación. Y esta partecita última es muy importante, otra forma de comunicación. Por ejemplo, ya me bloqueaste del WhatsApp, me bloqueaste de las llamadas. ¿Qué hago yo como agresor? ¿Cómo me comunico con mi víctima si ya me bloqueo por todos lados? Le puedo escribir una carta, ¿cierto? Entonces, eso también está prohibido. ¿Qué otra forma de comunicación está prohibida? Por correo electrónico, por redes sociales. ¿Y saben lo más chistoso que me sucedió a mí en un caso? Y yo pensaba que era broma de TikTok hasta que lo vi con mis propios ojos. Con estos ojitos, los ojitos cansados. ¿Qué es lo que vi? Que el agresor se comunicaba con yape, le hacía yapes de 10 céntimos a la víctima. Le decía, perdóname, quiero hablar contigo. Y tú sabes que, no sé si del yape se podrá bloquear, ¿ah? Pero lo cierto es que este personaje, este investigado muy astutamente se comunicaba con su víctima a través del yape, ¿no? 10 céntimos le mandaba, 10 céntimos, 10 céntimos. Contéstame, perdona. Entonces, doctor, pero el WhatsApp no está considerado como una prohibición. Claro, porque no es una red social, por ejemplo. ¿Qué es el yape? ¿Qué es el plin? Billeteras digitales creo que son, ¿no? Entonces, pero la billetera digital no está considerada, pero la norma te dice otra forma de comunicación o a través de terceros, como dice el amigo. Entonces, la norma se pone en esos supuestos donde el imputado es muy astuto, muy hábil y pretende establecer una comunicación con su víctima. Claro, WhatsApp es una mensajería instantánea. No está considerada como red social, pero sí como otra forma de comunicación. Entonces, ya muy bien, vamos, tres medidas de protección. Ya vamos conociendo tres. Ahora, ¿y qué dice acá? Y si tiene régimen de visita, dice Julio. A ver,
En la medida de protección, siempre usted cuando vea la medida de protección, y siempre digo que a veces leemos, y lo digo también yo porque en algún momento yo no nací especializado en violencia, ojo, ¿ah? Los que me conocen, yo he trabajado en lo que es corrupción de funcionarios, investigación criminal, pero cuando formé parte de este sistema tuve que aprender pues los contextos, los estereotipos, de hoy 5 años. Lo estudié, lo aprendí, me capacité y lo vivo en el día a día y por eso hoy me siento acá con ustedes para compartir de manera práctica, como conocen mi estilo, cómo esto se materializa, ¿no? Yo respeto bastante a los chicos que hablan, ¿no? sobre enfoque, sobre dogmas, sobre corrientes, que la verdad me gusta, pero más es mi estilo hablar de forma práctica con ustedes. No, no, nunca fui especializado en esos temas. Por eso el día de hoy también, yo cuando leía estas cosas, a veces no las entendía, porque una cosa es leerlas y otra cosa es ponerlas en práctica. El día de hoy, eh, por eso también les comento, los que me conocen, hice un libro de violencia, donde analizamos la ley 3364 artículo por artículo. ¿Y por qué se me ocurrió eso? Tuve una jefa, cuando llegamos al sistema, ella ya tenía conocimientos en violencia, hizo una segunda especialidad en la Católica, y siempre nos decía, lean la ley, lean la ley. Entonces yo me puse a leer la ley, y así como vi el Código Procesal Penal y el Código Procesal Civil comentados artículo por artículo, yo también quise encontrar una ley 3364 comentada artículo por artículo, y nunca la encontré. Nunca la encontré. ¿Por qué? Porque no, nadie la había hecho. Nadie la había hecho. Entonces, lo que encontraba era artículos, ¿no? Artículos científicos que hablaban sobre el enfoque u otros artículos que hablaban sobre los principios, pero de manera aislada. Entonces, se me ocurrió la grandiosa idea de juntarme con unos chicos también muy colaborativos y sacar un libro de violencia, donde hemos analizado la ley 3364 artículo por artículo, pero desde nuestra realidad peruana. Siempre escuchaba profesores que hablaban de, no, pero en España se regula de esto. En Costa Rica se regula de otra manera. Excelente, en Colombia también, ya, y en Perú, siempre yo tenía esa duda, ¿y en Perú cómo se regula? Entonces, ese libro lo sacamos en julio de este año, de la ley 3364, y al final de la clase les voy a poner el flyer para que lo vean. Acá está. Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor, debiéndose notificar a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, para que proceda a dejar sin efecto la licencia de posesión y uso y para que se incauten las armas que están en posesión de personas respecto de las cuales se haya dictado la medida de protección. Siguiente, en el caso de integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en situación de actividad, no, anterior, diapositiva anterior, por favor. En caso de integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en situación de actividad que empleen armas de propiedad del Estado en el ejercicio de sus funciones, el juzgado oficia a la institución armada o policial para los fines de este numeral. Muy bien, ¿qué quiere decir eso? Doctor, pero ¿cómo es posible? Según el artículo 166 de la Constitución Política del Perú dice lo siguiente: la Policía Nacional del Perú se rige bajo sus propios reglamentos, estatutos y directivas y nadie puede interferir en ello. ¿Y cómo es posible que la ley 33.4 me indique que yo pueda suspender la afectación de un armamento a un policía? Yo no puedo dejar de darle un armamento a un policía porque sería desnaturalizarlo como tal. A ver, vamos por partes. Primero, el juez puede disponer, te hablé que el juez tenía funciones laborales, ¿no? Yo como juez, muy bien, tú eres el mejor francotirador del mundo, ¿no? Tú le das a 5 cuadras, le pones una taza en la cabeza a una persona y el francotirador, pa, le da la taza. Es un excelente francotirador, pero lamentablemente es agresor. Entonces, yo como juez puedo disponer que no se le brinde armamento a este policía, claro que sí. Doctor, pero ¿cómo va a ser posible un policía sin pistolas? Yo no te estoy diciendo que le des de baja o que lo botes. Yo como juez te estoy diciendo, ya no le des armamento. Puedes reubicarlo en una función administrativa.
Porque todos sabemos que en el Perú hay, del total de los policías, la mitad está en la calle y la mitad está haciendo funciones administrativas. En la policía, lamentablemente, la mitad de los policías están en administración, recursos humanos, estadística y todas esas funciones. Así que fácilmente un policía puede ir a trabajar esas zonas administrativas y que no se le otorgue armamento. Así que no es algo sacado de otro mundo ni tirado de los cabellos. Así que de que se puede, se puede. ¿Correcto? Y si es, y lo mismo pasaría con un militar o con un serenazgo, ¿no? Por eso la ley, el numeral 4 habla de una persona que no es policía. Por ejemplo, el serenazgo no es policía, pero puede tener su armamento, claro que sí. No, depende de la medida de protección. Recuerda que las medidas de protecciones no son para siempre, son temporales. Eso indicará el juez en su resolución. Siguiente diapositiva. Así que hemos visto que nuestro juez laboral pues saca humo de su cabeza para poder resolver todos estos problemas urgentes y tiene que resolverlo en el día. O sea, el caso que tiene que motivarlo y resolverlo en el día. Anterior diapositiva, por favor. Inventario de bienes. ¿Qué es el inventario de bienes? Ah, ya, muy bien. Y si el juez no lo menciona, tú como defensor tienes que solicitar la precisión, porque una cosa es la apelación, ya vamos a llegar a eso, y otra cosa es, precisame, señor juez, tú me estás diciendo ya que vas a disponer que no se me brinde armamento. ¿Por cuánto tiempo? Quiero que me lo precises. Una cosa es la apelación, otra cosa es la precisión, otra cosa es la rectificación. Ya lo vamos a ver más adelante. Inventario de bienes. ¿En qué consistiría un inventario de bienes? A ver, yo muy bien, disponen que me retiro de la casa. Ya, perdí. Segunda, disponen que no me acerque. Ya, me dan dos veces. Soy policía, me dicen que me quiten mi armamento. Ya, tres veces ya me están. Me han dicho que no me comunique. Muy bien, ya. No me comunico, no me acerco, me retiro del hogar y me han quitado mi pistola. Ya. ¿Cuál es el inventario de bienes? ¿A qué se refiere el inventario de bienes? Lo regula el Código Civil. Estoy casado, muy bien, tenemos propiedades. Ya, me estoy yendo de la casa, pero también que se me haga un inventario de bienes. Yo puedo disponer que se haga un inventario de bienes y se destinen cuáles son los bienes del agresor, de la víctima, de la sociedad de gananciales si existe. Estamos hablando, recuerda que la violencia pasa hasta en las mejores familias, ojo, no quiere decir que, y disculpen la sinceridad, el tema de violencia es para las familias muy humildes. No, hay familias que tienen muchas propiedades, tienen sociedades, hay herencias de los hijos ya en vida y todo eso. Entonces, ¿es necesario un inventario de bienes? Claro que sí. Recuerda que hay bienes propios de la persona y hay bienes que son de la sociedad. Por más que estoy casado, hay bienes que no van a ser parte de la sociedad. Por ejemplo, el Código Civil regula qué bienes, pese a que estoy casado, jamás formarían parte de la sociedad de gananciales. A ver, un ejemplo, alguien me escriba. La herencia, muy bien. Otro, recuerda que no todo es de la sociedad, no todo es de la familia. Hay cosas que son, aunque las adquiera dentro del matrimonio. Por ejemplo, los títulos, títulos grados académicos, títulos honoríficos. Por ejemplo, Juris mañana me designa bienes adquiridos antes del matrimonio. No, pero estoy hablando de los bienes que tú adquieres estando en el matrimonio. Por ejemplo, los títulos, los honores, la herencia. Otro título, los uniformes, ¿no? Por ejemplo, los uniformes de las Fuerzas Armadas, esas cosas hay cosas que son tuyas pese a que las adquieres en la sociedad de gananciales, ¿correcto? Entonces, para eso es el inventario, para tener clara, ya, muy bien, me voy, no me voy porque quiero, sino porque me votan, algo así, pero déjame bien mis cositas ahí, pues, ¿no? Así como las estoy dejando, me estoy yendo, pero déjamelas ahí, así quiero encontrarlas. O sea, no todo es en contra del agresor. Este inventario de bienes también beneficia a la víctima como que beneficia al agresor. Muy bien, ya me estoy yendo. Solucionaremos el problema. Esto es cuando quieren sacar de la jugada a alguien. Y digo esto porque, por ejemplo, hay un caso lo denuncian a una persona.
Y en la casa, como dice nuestra amiga Gabriela, hay negocios familiares y me denuncian a mí por tocamientos a mi hija, ¿no? Me quieren sacar de la jugada. Muy bien, me voy. Me retiran, me botan, me prohíben el acercamiento, pero un ratito, ahí están mis cosas, déjamelas inventariadas. Porque yo sé que yo soy inocente y regresaré dentro de 2 años, pero así como dejé mis cosas, quiero encontrarlas. ¿Correcto? Muy bien. 6. Asignación económica de emergencia que comprende lo indispensable para atender las necesidades básicas de la víctima y sus dependientes. La asignación debe ser suficiente e idónea para evitar que se mantenga o coloque a la víctima en una situación de violencia. Esta asignación económica, ¿con qué otro nombre lo conocemos? El famoso alimento, pues son los alimentos. Doctor, pero yo sabía que los alimentos los da el juez de paz. Claro, pero el juez, mira, es un juez laboralista, es un juez de medidas de violencia y también es un juez de familia civil, familia tutelar, donde protege a la víctima. Entonces, este juez le dice, ¿sabes qué, agresor? Muy bien, te vas, te prohíbo que te comuniques, te prohíbo que te acerques, te hago tu inventario de bienes, dispongo que te quiten tu pistola y, y pásale una pensión, pues. Porque la víctima no trabaja, la víctima se ha dedicado al cuidado de la familia y de tu persona. Así que ahorita yo dispongo como juez, ya en el caso del policía, ¿no? Siempre tocamos el tema de policía, ¿no? Ya tiene su sueldo fijo, muy bien, 4.000 soles, ya, 30% para la familia. Entonces, a la víctima ya tiene porque recuerda que el proceso de alimentos va a durar, va a demorar. Doctor, pero para eso está la medida cautelar, claro, pero hasta que lo interpongas, pero el juez de violencia detectó este factor de riesgo de lo que venimos a hablar hoy día, de la ficha de valoración de riesgo, y en la ficha pudo detectar que la agraviada no trabaja, se dedica al cuidado de los hijos, depende del agresor. Entonces, para que se rompa de cierta forma este ciclo de violencia, yo dispongo que le hagas una medida anticipada de manera económica. Alimentos, medida cautelar, muy bien. Entonces, ya fuiste, como agresor, mira, ya te están aplicando las 6 medidas. Como que te pueden aplicar todas, como que no, pero en el caso que estamos mencionando a nuestro pobre agresor, ya le están imponiendo todas las medidas de protección. Siguiente diapositiva. Prohibición de presunto. A ver, ¿qué dice? ¿Qué le están prohibiendo esta vez al agresor? Ya, pobre agresor, ya, no saben qué inventarle. Prohibición al presunto agresor de disponer, enajenar, destruir, trasladar, ocultar u otorgar en prenda o en hipoteca los bienes muebles o inmuebles comunes a la sociedad conyugal o de la vida o de la pareja del conviviente. Wow, muy bien. No te puedes acercar, te retiras del hogar, te quitan tu pistola, no te puedes comunicar, te hacen un inventario de bienes, te asignan una pensión anticipada de alimentos y además te prohíben a que dispongas de los bienes. Tienes un carro, muy bien. Muy bien. Así como me has denunciado, ahorita voy y vendo la casa. Ahorita voy y vendo el carro. Y el juez te dice un ratito, no lo puedes hacer. Pero, doctor, pero es mi carro. Claro, es tu carro, pero yo te estoy prohibiendo que lo hagas. ¿Y qué pasa si vende su carro? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué pasa si vendo el carro pese a que me han dicho que no lo venda? ¿Qué estaría cometiendo yo? Una desobediencia. Muy bien, estoy desobedeciendo porque ya estoy válidamente notificado. Muy bien, Jonathan. O sea, las medidas de protección no están por gusto, o sea, no son letra muerta, no es que, ya, no me importa nada lo que diga el juez, yo voy y vendo mis cosas. Claro, entonces hay que tener bastante, muy claro, puede ser otro delito contra el patrimonio, claro, puede ser un delito contra el patrimonio quizá, pero de saque lo que tenemos es una desobediencia. Ahora, 8, prohibición a la persona denunciada de retirar del cuidado del grupo familiar a los niños, niñas, adolescentes u otras personas en situación de vulnerabilidad.
Muy bien, me aplicaron todas las medidas de protección y yo de picón, ya, como me has denunciado, voy y te quito a los hijos, voy y te quito a mis hijos. ¿Por qué? Soy mosca, pues, porque si le quito a los hijos ya no paso pensión de alimentos. Gané. En un ratito. ¿Qué te dice el juez? Señor, te apliqué todas las medidas y te aplico esta también. No te lleves a los hijos de la casa. Doctor, ¿y cómo descubro eso? Porque la víctima en la declaración quizá dijo, tu esposo, ¿cómo te agrede? Me agrede físicamente, me insulta, me dice que soy una pape, pipo, pu, y que si yo lo denuncio me va a quitar a los hijos. Muy bien. ¿Eso es cierto? ¿Le quitaste a los hijos? Todavía, ¿no? O no se suscitó. Pero la víctima ya lo mencionó y hay un riesgo. Entonces, y el juez tiene que cautelar ese riesgo. Muy bien, tú amenazas con quitar a los hijos, muy bien, te impongo la medida de protección número 8. Muy bien, ya van 8. Mira cómo se pueden aplicar en un solo caso todas las medidas de protección. Siguiente. No es fácil, pero tampoco difícil, ¿ah? No es que el juez la tenga difícil. Vamos, siguiente. Ya, y esto sí, mira, la 9 y la 10. Tratamiento reeducativo terapéutico para la persona agresora y tratamiento psicológico y recuperación emocional para la víctima. Y es aquí lo que hablaba la pregunta al inicio de su compañera. ¿Cuál es la diferencia, doctor? Y también tengo un post en eso. He hecho un post en mi red social, en Facebook, búsquenlo. Siempre confundimos o la gente piensa o el usuario piensa que cuando le das el oficio al psicológico es para que haga terapia de pareja. Pero no, y a veces concurre, el propio esposo va, el propio denunciado va con la víctima a medicina legal y le sacan cita y sale afectación psicológica. ¿Por qué? Porque lamentablemente las personas piensan que ir a medicina legal es porque los van a ayudar psicológicamente. Y es aquí donde tienes que establecer la diferencia entre la psicología clínica y la psicología forense. La psicología clínica es lo que te va a dar, lo que te dice acá, tratamiento psicológico para recuperación emocional de la víctima. Tú quizá en un expediente de violencia podrás ver, por ejemplo, el protocolo de pericia psicológica de medicina legal y quizá un protocolo psicológico del Poder Judicial. Ojo, que son diferentes. Uno sirve para determinar la afectación psicológica cognitiva o conductual y el otro es para hacerle seguimiento a la víctima y al agresor. Ahora, doctor, ¿y al agresor también se le hace una evaluación psicológica? Claro que sí, pero ese es para determinar su perfil de agresividad. En el aspecto forense, acá en el 9 nos dice tratamiento reeducativo o terapéutico para persona agresora, que no es lo mismo que una pericia de perfil de agresividad. Pues digo, hay una diferencia. Pueden entrar Manuel Gallardo Espinosa, en mi Facebook, ahí está hecho un análisis sobre la diferencia entre la psicología forense y la psicología clínica, que son dos, si bien es cierto, son parte de la psicología, que no soy psicólogo, sino que tienen finalidades distintas. El 9 y el 10, como estamos viendo acá, es hacerle seguimiento al agresor y a la víctima. ¿Por qué? Porque es parte esencial de la norma. No basta con muy bien, proceso inmediato, llevamos al agresor, pase, le sentenció 1 año, 7 meses, convertido a jornadas, 69 jornadas, pago reparación civil 500 soles, muy bien, chao, vayan a su casa. No, tranquilo, se necesita hacer un seguimiento. Muy bien, vamos a hacer un seguimiento al agresor para que no vuelva a pegarle a la víctima. Un ratito. Pero la ley 30364 dice que la atención es integral, tanto a la víctima como al agresor. Siguiente, ya vamos terminando. Van haciendo sus preguntas, vayan haciendo sus preguntas para responderlas. Muy bien, el 11, lo que les había mencionado, albergue de la víctima en un establecimiento en el que se garantice su seguridad previa coordinación con la institución a cargo. No todo es retiro del hogar, como mencionó su compañera, y esto, y esto, y esto, muy bien. Muy bien, el juez de medidas te dice, retiro del agresor, pero tú como defensor tienes que decirle, señor juez, un ratito, tranquilo. Usted solamente dicta retiros, pero el 11 dice que también puede retirar a la víctima, porque recuerda que esa casa es donde se suscita la violencia. No todo es retiro del agresor, también podemos retirar a la víctima, pero con fines positivos para eh, cautelarla, protegerla, asistirla. No todo es retiro del agresor, también podemos retirar a la víctima. Y no es malo, sino que hay casos en concretos donde lo más recomendable es retirar a la víctima. Hagan sus preguntas, por favor, ya nos quedan 8 minutos. 12.
cualquier otra medida de protección requerida para la protección de la integridad de la víctima y sus familiares. La 2 es un numerus apertus, que nos dice que no solamente tenemos estas medidas, sino que el juez también puede, muy bien, Julio, el botón de pánico. Yo puedo establecer como medida de protección que se le instale el botón de pánico. Por ejemplo, en Chile, cada víctima de violencia le asignan un celular, un smartphone. Imagínense, es una medida de protección. Asígnese no solamente un botón de pánico, una aplicación que ni sabes usar, se le aplica un celular. ¿Para qué? ¿Ustedes creen que puede hacer la víctima con un celular? Tú como Estado monitoreas a tu víctima. Tú puedes ver a través del celular si quién se acerca al agresor. ¿La víctima se acerca al agresor o el agresor se acerca a la víctima, por ejemplo? ¿Por qué? Porque ya la tienes monitoreada. Triangulas el celular de la víctima con el agresor para que tú como haces seguimiento y puedes, no, mire, el agresor se está acercando a la víctima, intervienes. Por ejemplo, hay medidas de protección que se pueden aplicar sin necesidad que estén escritas. Muy bien. Vamos a responder algunas preguntas, nos quedan 6 minutitos. A ver, siguiente diapositiva, con una más nos vamos. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Ya, muy bien. Vamos a responder algunas preguntas mientras que ya nos quedan 5 minutos. Mejor ya vamos respondiendo algunas preguntillas. A ver, ya, y con esta termino. Me hicieron una pregunta y voy a indicar lo siguiente. Doctor, yo he escuchado que hay denuncias falsas. A ver, cuando una persona es víctima de agresiones, por ejemplo, y te lo voy a poner así bien sencillo, me da una bofetada. Eso es una agresión física. Pero lamentablemente, mira, son las 9:30. Voy a la comisaría 1 hora para que me atiendan, para que recién conversen conmigo 1 hora. 1 hora para que me digan el policía, ándate al segundo piso que el policía tal te va a atender. Muy bien, 2 horas. Me reciben la denuncia 3 horas. Me voy a medicina legal 5 horas. ¿Cuántas horas pasaron? 6, 7 horas. ¿Ustedes creen que mi agresión pueda aguantar 6 horas? No soy médico legal, ¿ah? No soy médico legal y si acá hay alguno, enhorabuena, pero creo que no. Entonces son 6 horas. Claro, también de acuerdo a la piel, ¿no? Al grosor y todas esas cosas, ¿no? Por ejemplo, los morochitos demoramos un poquito, pero las personas de tez blanca les queda más marcado, ¿no? Entonces yo voy a medicina legal en 6 horas. Supongamos que medicina legal no queda en la ciudad, así como en Huancayo, medicina legal queda a 2 horas de la ciudad. Yo no sé en qué parte del Perú se concibe eso de que medicina legal quede en las afueras de la ciudad, debería estar en el centro. O como en Lima, ¿no? En Lima todo está lejos, así que es complicadísimo, ¿no? En Lima nada está cerca, por lo tanto todo está lejos. ¿Ustedes creen que si yo voy a medicina legal va a encontrar algo? El médico que me va a arrojar 0 por 0. Pero doctor, me pegó, mira, acá me tiró un cachetadón. Sí, pues hijo, pero yo te hice la revisión y no encontré nada. Ahora la pregunta es, ¿esa víctima, yo, Manuel Gallardo, mentí en mi denuncia porque no arrojó ningún resultado? Por eso les digo, o sea, no es que no mienta, sino que lamentablemente no tengo elementos, no logré recoger o recolectar el elemento de convicción suficiente. Por ejemplo, violencia psicológica, muy bien. Viene mi esposo y me grita, eres una pape, pipo, pu, no sabes lavar, no sabes cocinar, no sabes trapear. Me insultó, me menospreció, me estereotipó. ¿Por qué? Porque según mi agresor, la mujer solamente se dedica al cuidado del hogar y de los hijos, ¿no? Soy una mala madre, no sé lavar. Me voy al psicólogo y no arroja ningún resultado. No tengo afectación ni psicológica, ni cognitiva, ni conductual. Pero sucedió en la realidad. Entonces, ¿yo soy un denunciante mentiroso? No, lamentablemente, pues no, yo no soy psicólogo, lamentablemente no logré superar quizás los estándares en la medición del forense para que se me asigne una afectación psicológica, pero en la realidad sí sucedió, pero lamentablemente no tengo el elemento de convicción
que asegure efectivamente pues que he sido víctima de agresión. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado cuando mencionamos si la víctima miente o si la víctima exagera o si la víctima dice cosas que no son, porque en la realidad sucede así. Puede ser que haya existido, digo que puede, ojo, pero lamentablemente no cuentas con el elemento objetivo que demuestre tu agresión. Entonces, eso no convierte, si tú archivas un caso de hurto, por ejemplo, ¿a quién no le han robado? Una vez robaron en mi casa, cuando era policía, imagínate. Mira, siendo policía me han robado. Ah, no les conté, había sido policía yo en algún momento de mi vida. Siendo policía me robaron, entraron a mi casa los peritos, encontraron huellas, no, vino los peritos de OFICRE, eran mis promociones, nunca encontramos, ojo, nunca encontramos con el choro. El caso lo archivaron, pero me robaron. Créanme que me robaron. Ahora les hago una pregunta. ¿El hecho de que me hayan archivado el caso de robo me hace a mí un denunciante mentiroso? No, ¿cierto? Porque sí me robaron. Solo que lamentablemente no conté con elementos y archivaron mi caso. Algo sucedido pasa con lo de violencia. Me pegaron, me gritaron, pero lamentablemente no tengo los elementos. Eso no hace y me archivaron el caso. El hecho de que archiven un caso de violencia no hace a la víctima mentirosa, sino que lamentablemente no se contaron con elementos de convicción. Ahora, al denunciado no lo hace inocente, porque recuerda que el archivo fiscal no es una declaratoria de inocencia, sino que lamentablemente no se cuentan con elementos para continuar una investigación. Así que dicho eso, chicos, un gustazo estar con ustedes siempre. Gracias a juris.p por convocarme. Yo encantadísimo de estar con ustedes. Y si quieren que continuemos con las clases, hablen con interno con Juris para que me convoquen.